Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con estos videos. Tuvimos ahí una ausencia de videos relativa, era para ver cómo reaccionaban, cómo iban, cuáles eran sus demandas. De hecho, tengan en cuenta, para los que no aprovecharon ese recurso, que estoy recibiendo consultas que respondo vía Jitsi, que creo que ya expliqué, es una aplicación que tienen ahí en la plataforma para encontrarnos virtualmente, para hacer videollamadas como un Zoom, que es la aplicación más conocida. Lo que quiero decir con esto es que de acuerdo, conforme a las lecturas y cómo van resolviendo ustedes las tareas que tienen que ir realizando, pueden concertar conmigo una cita virtual y nos encontramos y respondo algunas demandas. Yo lo hice con algunos de sus compañeros y colaboro en la realización del parcial con ustedes. Ahora el tema que nos convoca es el de las teorías, luego próximo video sobre el marco teórico, para después ir a hipótesis, es decir, hacemos ese camino lógico una vez ya establecido algunas cuestiones fundamentales sobre ciencias sociales, investigación, diseño, problema. Entonces quería ahora comentarles un poco cuál es el lugar de la teoría en las ciencias sociales y en la investigación en particular, y cómo ustedes pueden de alguna forma aplicarlo tanto al trabajo que tienen que hacer como al parcial, digamos, al trabajo que tienen que hacer para el segundo parcial, perdón, y para analizar en este parcial que viene ahora. Bueno, uno de los elementos entonces esenciales en la investigación es la teoría. Esto tanto es así que incluso se puede sostener que ningún saber que se precie de tal no es científico si no está sustentado de alguna manera en teorías. Las distintas definiciones que pueden ver en algunos de los materiales que tiene el campus o en manuales clásicos sobre investigación, nos remiten a términos como esquemas, hechos, aplicaciones de métodos, conocimiento especulativo, enunciados universales, conjeturas, proposiciones, leyes, conjunto de hipótesis, puntos de vista, sistemas de idea, explicaciones. Bueno, vamos a tratar de ordenar esa madeja de conceptos o tratar de llevar eso a lo principal, a un núcleo conceptual que ustedes puedan comprender el valor de las teorías en las investigaciones sociales. Resulta difícil entonces establecer una definición unívoca, una definición de una vez y para siempre, dado que se trata de un concepto que cuenta con una variedad y multiplicidad de sentidos. Con un poco de humor, fijémonos en la paradoja que resulta del hecho de que el término teoría es definible justamente en el marco de una teoría, es decir, de una red de conceptos en donde definimos qué es teoría. Y entonces ahí vamos a ver variaciones. Este concepto, que podemos llamar polisémico, es decir, que tiene muchos sentidos en el discurso científico, refiere indistintamente, o lo van a encontrar ustedes, referido al pensamiento de un autor o una corriente, lo habrán visto en sus carreras, teoría marxista, psicoanálisis, economía neoclásica. Puede estar aplicado a la obra de diversos autores relativa a una temática particular, por ejemplo, teoría de la democracia, teoría de la dependencia, teoría del consumidor. También puede ser aplicada a contenidos metodológicos de la teoría, es decir, teoría general, de alcance medio, teoría sustantiva, algo sobre esto vamos a volver, o a la cosmovisión del mundo en términos paradigmáticos, ¿sí? Sin embargo, digamos, más allá de estas distintas acepciones y aplicaciones del término, podemos tratar de encontrar un hilo común a las diversas definiciones que nosotros encontramos. Y esas definiciones se trazan alrededor de la idea de una teoría en tanto acercamiento a la realidad con el fin de hacerla explicable. Este acercamiento, digamos, esta es una definición como mínima que nosotros podemos llegar a entender y que es común a las distintas acepciones del término. Este acercamiento explicativo quiere decir que buscamos que la realidad pueda ser descrita, explicada, interpretada o bien en función de las operaciones lógicas mencionadas, digamos, describir, explicar, interpretar, actuar sobre la realidad, ¿no? Mediante predicciones que las teorías nos permite ir forjando.
Simplificando entonces, la función de la teoría es conceptualizar la realidad. Perdón que tomé agua, pero después termino con la garganta medio seca. Hay un sentido común instalado, seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún tipo de discusión de distinta índole, que predica que la especulación teórica nos aleja de la acción y la práctica, ¿no? Como una división tajante entre acción, práctica y teoría. Habrán escuchado que alguien le dice a otro, usted es muy teórico, como una especie de descalificación. Entonces, más adelante vamos a tener oportunidad de ver que esto en verdad no es así, dado que la construcción teórica que nosotros hacemos, que vamos a ser capaces de llevar a la práctica, viabiliza la investigación al indicar conceptos centrales que mediante el camino metodológico los pondremos a producir datos. ¿Sí? Esto refiere en verdad a falsas antítesis entre teoría y práctica, teoría y acción o teoría y realidad. Si somos capaces de lograr teorías satisfactorias, estas van a colaborar a realizar buenas indagaciones junto a las fuentes originales que puedan encontrar y sujetos a nuestra interpretación de los resultados. De ser así, es seguro que podemos producir mejores relatos sobre la realidad o incluso, insisto, actuar sobre esa realidad. En el mismo sentido, encontrar cuestiones en común a esas diversas acepciones del término, trataremos acá de esbozar algunas características que deben poseer en las ciencias fácticas. Recuerden, aquellas que tienen por objeto el estudio de hechos con los cuales podemos confrontar nuestros postulados. Entonces estas se tejen alrededor del principio de conexión de elementos, ¿sí? Ese aspecto común que tienen las distintas definiciones tiene que ver con cómo se conectan los elementos que posee una teoría. En primer lugar, los conceptos tienen que estar lógicamente interconectados. Principalmente esto requiere que no haya contradicciones entre las hipótesis fundamentales. Después vamos a ver, bueno, qué quiere decir esto de hipótesis, porque nosotros lo estamos viendo en términos de la investigación como hipótesis de investigación. Estas serían hipótesis de tipo teórica, que va a desprender otras hipótesis de investigación. No se preocupen, después volvemos sobre esto. Entonces, decimos que que los conceptos no tengan incoherencias lógicas. Si así ocurre, advertimos entonces inconsistencias en la construcción teórica y la misma caería por falencias de la organización interna de la propia teoría y no por el veredicto de la observación, no por la contrastación empírica en sí misma. ¿Sí? Los conceptos interconectados coherentemente en una teoría nos tienen que servir para que podamos formular hipótesis específicas o de investigación, ¿no? A esto nos referíamos recién, que a su vez nos conduzcan a realizar generalizaciones empíricas. Los elementos comunes de estas teorías, como vemos, son las categorías conceptuales y las propiedades conceptuales que tienen esas categorías. Las hipótesis, entonces, no son otra cosa que las relaciones generalizadas entre las categorías y sus propiedades. Esto también va a quedar un poco más claro cuando vayamos avanzando, pero en definitiva lo que quiero decir es que tenemos conceptos o categorías conceptuales y propiedades de esos conceptos. Y las hipótesis lo que hacen es darle un sentido y una relación a esos conceptos. Después vamos a tratar de ver algún ejemplo. Esto nos lleva entonces a plantear que la teoría, para que sea fructífera, tiene que poder ser puesta a prueba, es decir, es puesta al veredicto de la observación o ser contrastada de alguna manera. Por eso, insisto, estamos en ciencia fáctica. El procedimiento es simple, es comprobar, bueno, simple en el sentido lógico, digamos, que es comprobar las consecuencias observacionales que se desprenden o deducen del orden de las hipótesis teóricas, ¿no? Y someterlas a experiencias u observación para probar su verdad o falsedad. En el camino, este es el camino, básicamente, de la corroboración o refutación de teorías. Está de más tal vez, pero hay que expresarlo de alguna manera. Las hipótesis que conforman la teoría no deben contener lo que denominamos tautología, es decir, una afirmación obvia y redundante,
ya que éstas nada agregarían de nuevo sobre la realidad que nosotros estamos intentando estudiar. Entonces, a ver, ¿por qué vinculamos teoría con hipótesis? Porque podemos decir que es una explicación tentativa la hipótesis sobre la realidad y tiene una función en la investigación. Pero en la teoría nos dice algo acerca de cómo funciona el mundo, que a nosotros nos va a servir para realizar hipótesis más específicas sobre un campo más acotado de acción. Si bien las distintas ideas de teoría difieren en la forma de asumir el proceso lógico de su generación, es decir, si es deductivo o inductivo, en la manera en que se da esa evolución, si es por acumulación o por ruptura, y en el rol que cumple en la investigación, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, la teoría en los diseños estructurados que en los diseños más flexibles, es decir, que lo asumíamos nosotros a las investigaciones de tipo cuantitativo o cualitativo. Más allá de eso, el lugar de la teoría en la investigación social es consecuente en que podamos interpretar relaciones entre fenómenos que no son objeto de la experiencia inmediata. Recuerden cuando decíamos que atacábamos nosotros el sentido común. Entonces, esa construcción conceptual nos ayuda a poder elaborar cosas que no las vamos a ver a simple vista, ¿sí? La teoría entonces juega un rol importante en la investigación empírica, y ese rol lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Les anoté acá una listita, después les subo la transcripción de esta clase también al campus. Es decir, orienta la investigación, porque nos va a proveer preguntas, nos va a señalar hechos. Recuerden que nosotros comenzamos este curso con algunas de estas cuestiones, discutiendo algunas de estas cuestiones que nos servían a nosotros para definir qué eran las ciencias sociales. Y decíamos que los hechos se construían de alguna manera, no es que uno sale y se encuentra con los hechos, ¿sí? Entonces, el sistema conceptual nos ayuda ya a establecer, a mirar, ¿sí? A ponernos unos anteojos determinados para que encontremos ciertos hechos. Entonces, ofrece un sistema conceptual, porque permite cierta representación simbólica de datos y hechos, y ustedes como economistas o futuros economistas esto lo saben muy bien porque tienen un grado de formalización muy grande en el lenguaje de su disciplina. Ofrece un sistema de clasificación, ¿sí? Posibilita la extensión de clases, tipos y objetos ordenados por semejanza o diferencia, lo cual nos da sentido a datos aislados que nosotros podamos tener o construir. Sistematiza los hechos mediante las generalizaciones empíricas y las relaciones entre las proposiciones. Permite la predicción de hechos, como decíamos hace un ratito, en cuanto que trasciende lo singular estableciendo generalidades. Y esto también lo veíamos anteriormente. Indica áreas no exploradas, porque puede haber en el conocimiento algunas lagunas que nosotros vamos a intentar de remediar con nuestro trabajo. Nos indica la necesidad de buscar hechos adicionales, señalando, bueno, qué cosa no ha sido observada o de qué manera no ha sido observada. Asimismo, la investigación empírica tiene funciones con respecto a la teoría, ya que inicia la teoría, digamos, refuerza o rechaza la teoría o la esclarece y le da precisiones, ¿sí? Estamos hablando, perdón, para que no sea tan trabalengua, vuelvo, entre la relación entre la investigación empírica y la teoría. Decíamos que las ciencias fácticas estudian hechos, entonces estos son la materia prima principal de las ciencias fácticas. Insistimos en esta idea de que no basta solo con los hechos, sino que tenemos que trascenderlos. Recuerden los textos que veíamos. Su organización y clasificación es una operación tan necesaria como importante, si no corremos el riesgo de quedarnos en una maraña de información sin sentido. Es decir, podríamos, apelando a alguna metáfora, que los hechos son los ladrillos de una casa. Pero al igual que en una construcción, se requiere de un plano arquitectónico que acomode esos ladrillos en un determinado orden, ¿sí? La ciencia nos brinda este plano a través de la teoría. Uno de los sentidos fundamentales de la
teoría y del conocimiento que los científicos siempre buscaron y tiene que ver con algunas discusiones en las ciencias sociales, es la de producir leyes. Entonces, más allá de las discusiones alrededor de esto, y que nosotros veíamos a propósito las posibilidades de realizarlas de formas más restringidas en las ciencias sociales, la noción de ley está relacionada con la conceptualización que hacemos de la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Es por eso que nos referimos al concepto de ley científica como un enunciado general que afirma una conexión esencial o una conjunción más o menos constante, simple o estadística, entre fenómenos, situaciones, propiedades o cosas científicamente comprobadas a través de la investigación sistemática. Entonces, bueno, en vez de una ley universal como en la física, podemos ver acá que el concepto tiene que ver con un enunciado de tipo general para trascender casos individuales y tratar de darle un grado de generalidad. Estas conexiones, entonces, para que sea una teoría, quiere decir que se han comprobado mediante la contrastación. Las leyes en ciencias sociales adquieren entonces otra dimensión del concepto ese fuerte que tienen en las ciencias naturales. En las ciencias sociales, las leyes cobran sentido dentro de una estructura y no son transhistóricas. Podemos decir que no cuentan con el atributo de universalidad que buscan las ciencias naturales. En todo caso, entonces, la teoría, para cerrar esta parte y después en el próximo video ir directamente a lo que es el marco teórico, la teoría es entendida como una formulación de tipo general, dado que el hecho singular solo nos interesa si es parte de una clase que lo integra, ¿sí? El hecho aislado no tiene sentido para nosotros, lo cual no tenemos que confundir con hechos individuales o irrepetibles, que eso es otra cuestión y otra discusión. Los enunciados generales, entonces, expresan relaciones entre fenómenos. Y ya establecimos, digamos, que trascendemos esos hechos problematizándolos conforme a la mirada analítica que podemos producir.